9 horas con 40 minutos, 9:40 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Paola Maldonado Tovar, integrante de la Fundación Aldea, con quien vamos a analizar la situación de la lucha contra la violencia hacia la mujer, un día especial que se conmemora precisamente hoy. ¿Cómo está, Paola? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Cada 41 horas muere una mujer víctima de violencia en nuestro país. Las cifras son absolutamente dramáticas. ¿En qué momento nos encuentra esta conmemoración del Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer? ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor que el año pasado? ¿Se han producido avances en este sentido? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenida. Licenia, Alexis, buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha. Efectivamente tenemos estas cifras desgarradoras de un feminicidio cada 44 horas, hasta el 2020, digamos, ese registro que venimos haciendo, ese monitoreo que venimos haciendo era de un feminicidio cada 72 horas, es decir, estamos viviendo el peor año desde que se tipificó el feminicidio en el Ecuador. Bueno, el femicidio como figura legal, ¿no? Pero nosotras también nos acogemos al concepto de feminicidio, que implica una responsabilidad no solamente del victimario, sino también del Estado, que permite que ese ejercicio de la violencia contra las mujeres se realice, y de una sociedad que también es cómplice de ella. Estamos viviendo una situación en la cual vemos que efectivamente hay muchas deudas del Estado respecto a la situación de la vida, del cuidado de la vida de las mujeres, de las niñas, en todos los niveles, en los temas de prevención, de atención, de protección, de reparación integral. Nos preocupa sobremanera la falta de recursos económicos, la débil institucionalidad que hay para poder abordar de manera eficaz y eficiente. Y de hecho, incluso nos cuestiona si este monitoreo que hacemos de los feminicidios tiene algún sentido, porque realmente miramos que no hay respuestas concretas, no respuestas eficaces. Así es como nos encuentra este 25 de noviembre. Sin embargo, no vamos a dejar de alzar la voz y de demandar el derecho a una vida libre de violencias. Hola Paola, qué gusto saludarle. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Tomando en cuenta de que, digamos, siempre se han hecho anuncios, se han aprobado leyes, se me viene a la mente lo que fue, por ejemplo, aquel noviembre del 2017, que generaba un montón de expectativas, pero después vino un proceso que empezó a recortar presupuesto por todo lado, y terminó esa ley simplemente quedándose en el papel. Pero hoy por hoy, ¿cuál debería ser ese rol que deba asumir el Estado en general? El Estado no entendido únicamente como gobierno central, sino también en el cual se incluyen los municipios, las prefecturas, etcétera, etcétera. Bueno, ya Alexis, usted lo menciona, ¿no es cierto? Es básicamente aplicar lo que dice la ley. Tenemos una ley, tenemos una normativa que fue un logro efectivamente en el 2017 la aprobación de esa ley, pero no existe una voluntad política fuerte para que las decisiones que permitan implementar esas acciones en todos los niveles se realicen. Entonces, no hay una institucionalidad débil, no hay los recursos suficientes, no hay coordinación suficiente entre todas las instancias del sistema de protección de derechos, es decir, policía, DINASED, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Secretaría de Derechos Humanos, tienen que actuar de manera más coordinada para atender y dar respuesta efectiva a todos los temas de violencia, ¿no? Hablamos de unas tareas relacionadas con temas de prevención, de atención, de protección, de reparación, y en ninguna de esas vemos que haya acciones consistentes y sostenidas. Muchas veces se lavan las manos entre una institución y otra diciendo, bueno, no, eso les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales, parroquiales, etcétera, pero tampoco tienen las condiciones, los recursos ni las experticias suficientes para atender casos de violencia extrema, ¿no? Nosotras creemos que ahí es por un lado una
una voluntad política, una asignación de recursos, pero es también el hecho de entender que la violencia contra las mujeres no es un tema menor, es un tema absolutamente grave, es un tema absolutamente indignante, es un tema que genera pérdidas incluso económicas para las sociedades. Estamos hablando en el registro que nosotras hacemos de centenares de niños y niñas en situación de orfandad a consecuencia del feminicidio, y como sociedades, ¿qué estamos haciendo para acompañar y reconstruir la vida, que tengan un proyecto de vida a estos niños, niñas y adolescentes? Entonces, yo creo que sobre todo hay que exigir que el Estado cumpla lo que tiene que hacer y que ya está puesto en la ley. Hasta ahora, por ejemplo, no se implementa este registro único de violencia, por ejemplo. Hasta ahora no se constituye el observatorio que se manda en la ley para atender los temas de la violencia. Hay avances en registro de información, en sacar algún nivel de estadística, digamos, pero luego la acción concreta es donde efectivamente están fallando, donde el Estado está fallando y donde sociedad civil tenemos que ejercer muchísima más presión para dar una respuesta y estar también como sociedades abordando el tema de la violencia en todos los niveles. Paola, ¿qué factores han incidido para que el 2021 sea considerado como el año más violento en contra de las mujeres y las niñas, en general las adolescentes, en contra de la mujer como tal? ¿Qué factores han incidido para ello? ¿Cuántos femicidios se registran en lo que va del año? Ayer la Fiscalía presentaba un nuevo protocolo que, a decir de la señora Diana Salazar, va a mejorar la forma de investigar estos casos, lo que quiere decir que muy posiblemente las cifras que ustedes tienen registradas van a ser mucho más amplias si se aplican adecuadamente los protocolos y se logran determinar que muchas otras muertes violentas son femicidios. Efectivamente, la situación que se está viviendo en este año 2021 está impactada por el efecto de la pandemia, el confinamiento y el deterioro de las condiciones de vida. El hecho de que muchas mujeres durante el 2020, mujeres y niñas, por el tema del confinamiento tuvieron que convivir con sus agresores, hace que esta situación de violencia se haya disparado, ¿no? ¿Cierto? También el hecho de que muchos servicios de atención se cerraron, o que la atención era vía telefónica o vía acceso a internet, y eso para muchas mujeres no está al alcance, para muchas niñas no está al alcance. Entonces hay una situación agravada, por supuesto, por la pandemia, que hace que estos hechos de violencia se hayan, como digo, disparado. Nosotras del registro que hemos sacado de las cifras de este año, miramos efectivamente cómo este año, hasta lo que va del 2021, hasta el 15 de noviembre, tenemos 172 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género. Ahí están incluidos 7 transfeminicidios, incluso 61 casos de muertes violentas por delincuencia organizada, que es un tema que ahora lo estamos diferenciando en nuestro registro porque ha tenido un incremento alarmante, ¿no es cierto? Y hemos incluido esta información justamente porque hemos detectado el uso, el ejercicio de la violencia extrema contra las mujeres en el marco del conflicto entre bandas delincuenciales, ¿no? Entonces el cuerpo de las mujeres es usado en esos casos como un botín de guerra para demostrar relaciones de poder, relaciones de fuerza, y esto nos parece terriblemente alarmante en el Ecuador. Hemos visto cómo en este año 2021, donde la situación de la pobreza se ha intensificado, más aún en un contexto de volver a aplicar medidas neoliberales en el Ecuador, la pobreza, el incremento de la pobreza, más todos los temas generados por impactos en la salud mental de la población relacionados con la pandemia, nos dejan estas cifras dramáticas, ¿no? 11 de estas 172
víctimas de feminicidio eran apenas niñas y adolescentes. 5 de ellas tenían entre 1 y 4 años. O sea, ¿cómo nos podemos explicar casos así? Feminicidio, ejercicio de una relación de poder sobre una niña de 1 a 4 años, o sea, niñas de ese rango de edad. Es realmente algo que nos debe indignar, alarmar, pero sobre todo convocar a la acción, ¿no? Vemos, y este monitoreo que nosotras hacemos nos revela que, por ejemplo, el sistema de protección efectivamente no está funcionando, como decíamos, de manera coordinada, porque algunas de las víctimas tenían incluso boleta de auxilio, ¿no es cierto? 8 tenían boleta de auxilio. 37 de ellas ya habían reportado antecedentes de violencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que algunas de las instancias del sistema de protección ya sabía porque, no sé, llegaron con golpes a un centro de salud para ser atendidas, porque dijeron algo en sus escuelas, porque fueron a una junta a pedir ayuda, y sin embargo no pasó nada, ¿no? Y ahora tenemos estas cifras, ¿no? Vemos también cómo en lo que tiene que ver con la relación con la víctima sigue siendo alarmante, sigue siendo el índice mayor, digamos, el caso en el cual los victimarios tenían una relación cercana con las víctimas, ¿no? O eran sus familiares, es decir, pareja, expareja, novios, etcétera, o era el papá, o era padrastro, es decir, alguien del círculo íntimo de las mujeres. Y eso también es tremendo, porque miramos cómo los hogares son espacios absolutamente inseguros. Ayer nos mencionaban unas cifras en las cuales el 70% de las muertes violentas de mujeres en el Ecuador se dan en el entorno privado, y de ellas el 44% de las mujeres son asesinadas dentro de sus propias casas, ¿no? Entonces tenemos que mirar estas cifras desde una perspectiva mucho más integral, de entender cómo a la violencia basada en género esta violencia basada en género está atravesada también por estas otras violencias, como la violencia económica, como las violencias también territoriales, ambientales, como las violencias patrimoniales, psicológicas, etcétera. Las cifras de violencia en el país son realmente altas, y la tendencia no nos muestra para nada que esto vaya a disminuir, sino por el contrario, que va a ir incrementándose justamente por todas las decisiones relacionadas con la economía nacional. Ustedes en estos últimos días, como Fundación Aldea, firmaron un convenio con la prefectura, y en este proceso de construcción de los centros Guarmi para atención integral a mujeres víctimas de violencia, ya se han abierto 5 en toda la provincia, el último en San Miguel de los Bancos, acá en el noroccidente. Yo me he dado cuenta de algo, Paola, y es que existe desinterés, porque, a ver, digamos, desde el punto de vista de lo político, ¿ya? Es tan complejo encontrar aliados, porque son cosas que no dan votos, ¿no? Como el adoquín, como el cemento, como el parque, como la plaza, como la obra de infraestructura, esas cosas, ¿no? Que tienen a ratos en esos esquemas bastante cuadrados nuestros actores políticos. Entonces es tan complejo. ¿Cómo tienen que hacer ustedes, las organizaciones que están en esa lucha constante, en esa pelea diaria, para copar espacios, para lograr que se hable, para ampliar y abrir la discusión, para hacerles entender también de que es necesario que desde la política, desde las instituciones, los gobiernos locales, desde los gobiernos además que son más próximos a la gente, al barrio, a la familia, que es donde en muchos casos ocurren estos hechos de violencia, tomen conciencia de lo necesario que es empezar a hablar y empezar a gestionar, a hacer cosas para justamente prevenir y erradicar esta pandemia silenciosa que es la violencia contra la mujer. La pandemia en la sombra, como se ha llamado durante este tiempo, ¿no? Ha sido muy interesante para nosotras la invitación del gobierno provincial de Pichincha a poder unir esfuerzos, ¿no? Para que este ejercicio de mapeo y monitoreo que venimos realizando tenga un análisis mucho más desagregado a nivel de la provincia, pero también para que esto permita efectivamente lo que mencionábamos hace un momento,
tratar de coordinar las distintas instancias, porque no nos sirve de nada que se empiece sirve de algo, digamos, que se empiece a registrar mejor, porque nosotros empezamos a hacer este monitoreo de los feminicidios frente a la ausencia de la información y el subregistro de los hechos de feminicidios. Entonces ya hay algunos avances en información, pero no nos sirve mucho de que eso esté publicado en un portal web al cual se puede acceder. Está perfecto, pero ¿y de ahí qué? ¿Eso de qué sirve? Para que se responda adecuadamente, para que concurran todas las instituciones que deben llegar para atender casos de feminicidios. Entonces, en el caso de Pichincha, como es, digamos, un entorno donde ya hay una política orientada a la erradicación de la violencia, tenemos la expectativa de que sea mucho más, sea posible de mejor manera articular estas acciones, ¿no? Y llegar a cumplir todo lo que dice efectivamente la ley, ¿no es cierto? La ley habla de prevención. Entonces tenemos que abordar la violencia en todos los espacios, no debemos tener miedo de hablar de la violencia basada en género y de las relaciones que construimos hacia adentro de nuestros hogares, con nuestras parejas, con nuestros hijos, hijas, etcétera, dentro de nuestros propios entornos. Pensamos que la violencia contra las mujeres es un hecho menor y no lo es un tema gravísimo de vulneraciones de los derechos que nos afecta a toda la sociedad. Entonces ese mayor involucramiento tiene que estar en todos los espacios, en el comité del barrio, en la comunidad vecina, en el comité de padres y madres de familia, no sé, pues en el club deportivo, y tenemos que generar la conciencia suficiente para no permitir que la violencia siga siendo naturalizada, es decir, aquellos chistes que hacen referencia a esa desigualdad, ¿no es cierto?, en las relaciones de género, tienen que ser parados de frente. Tenemos que exigir también a las instancias de educación, por ejemplo, que hagan lo que tienen que hacer en términos de prevención, de atención, en temas de abuso sexual, trabajar en los temas de derechos sexuales y reproductivos. Eso es fundamental. Fíjense ustedes cómo en estos casos de feminicidios habían incluso mujeres víctimas de feminicidios que estaban embarazadas, ¿no? Nosotras creemos firmemente que, por ejemplo, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es fundamental. Siempre en los temas de violencia contra las mujeres se pone en duda el testimonio de las mujeres. No se pone en duda otra cosa, sino que siempre la culpa recae, en este caso, sobre las mujeres, y eso no puede ser. La desconfianza recae sobre nosotras. No, nosotras tenemos el derecho a ejercer nuestra autonomía y nuestra autodeterminación, y en eso es en lo que se tiene que trabajar, en el nivel de juntas parroquiales, a nivel, digamos, de todas estas instancias. Guarmín Pichincha ahora tiene unos centros de atención y sé que están cada vez más copándose, ¿no es cierto?, por los casos de violencia. O sea, Pichincha es una de las provincias que más registros de violencia, de feminicidios tiene, según nuestro monitoreo. Y entonces ahí el desafío es cómo ir nuevamente articulando estos esfuerzos para conectar las instancias de gobierno, autónomo descentralizado, y también del gobierno nacional, con un trabajo de la mano con la sociedad civil, con las organizaciones feministas y organizaciones de mujeres que están en esas bases territoriales para lograr erradicar definitivamente la violencia. Muchísimas gracias, Paola, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, que revela esta espeluznante realidad en la que se vive aquí en el país, la que vivimos las mujeres en el país, y que vemos que lamentablemente no se le ha dado ni la prioridad ni la importancia del caso. Muy amable, Paola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy gentil, un abrazo.